Espillán presenta su visión sobre el liderazgo y la comunicación y nos corresponde presentarle. Y no es nada sencillo. Su recorrido profesional abarca ámbitos de liderazgo y comunicación. Desde su labor de asistencia y asesoramiento atesora una enorme experiencia en áreas como la educación, el deporte de élite, las grandes empresas, las asociaciones. Hemos oído hablar de sus aportaciones en materia del cambio cultural, comunicación para el liderazgo abierto y siempre, siempre, siempre deja una ventana de reflexión a la que hoy tenemos la oportunidad de asomarnos. To be honest, introducing Mr. Spillan is, Y el presentarle al señor Spillan es una gran exigencia, puesto que su mundo es muy importante. Por ejemplo, las personas de alto rendimiento se distinguen por la capacidad de superar los retos profesionales a través de sus destrezas y de su capacidad artística, pero ellos saben lo que importa y hacen lo que importa. Y es un gran placer presentarle al señor Brendan Spillane. Good morning. Buenos días y muchas gracias también. Bueno, llevo en San Sebastián desde hace un par de días y la verdad es que es maravilloso estar en una ciudad que no ha perdido su corazón y es un sitio muy acogedor. Y estoy aquí junto con mi madre. Y mi madre, la última vez que estuvo aquí fue hace 62 años. Entonces, ella está volviendo a visitar sitios que ella vio cuando tenía 18 años. Así que ha sido una singladura del corazón para mí. Y el venir a San Sebastián. Y gracias por vuestra acogida y gracias por el esfuerzo que hacéis también para interpretar desde la cabina lo que tengo que decir. Ojalá pudiera dirigirme a vosotros en vuestro idioma. Mis antecedentes, mi trabajo tiene que ver con 3 espacios diferentes. Yo ahora mismo estoy trabajando fundamentalmente en instituciones, en universidades, en el mundo de la empresa y en el deporte de élite. Y en la introducción de esta mañana, uno de vuestros compromisos que se ha expresado aquí como un pueblo, uno de los compromisos consiste en tener externalidad, en escuchar las voces procedentes de otros lugares y eso espero que hoy pueda aportar estas voces y plantear algún ángulo distinto, una voz del mundo de la empresa o de estos contextos institucionales y también del mundo del deporte, puesto que lo que esto me ha permitido hacer, me ha permitido que analice el liderazgo en 3 áreas diferentes. Me ha permitido ver qué es lo que hacen las personas de alto rendimiento, qué es lo que hacen estas personas en el deporte y en el mundo de los negocios y en las instituciones públicas y en la educación. Y hay un patrón muy claro en nuestros tiempos muy complejos. Hay un patrón muy claro cuando analizo a hombres y mujeres que destacan en sus lugares de trabajo y trabajan con talento y con destreza y con coherencia. Y quiero proponer este patrón para todos vosotros hoy y os lo quiero ofrecer también de una manera tal en la que podáis darle un sentido. No quiero que os encontréis conmigo dentro de vuestras cabezas, quiero que me encontréis en vuestros corazones, puesto que el liderazgo tiene que ver con una singladura de la cabeza o de la mente y del corazón. Estamos liderando a las personas. Estáis liderando a las personas y las personas solamente se podrán liderar desde el corazón antes de que pueda entrar en juego la cabeza. Bien, entonces el que estar aquí, bueno, yo sé que estaréis muy ocupados y hay muchos otros sitios donde podéis estar ahora mismo. Hay muchas otras salas donde podréis estar también. Habéis salido de vuestras vidas, estáis muy ocupados y cuando volváis al trabajo el lunes es posible que vuestra familia quiera algo o el teléfono igual está ahora mismo exigiendo vuestra atención. Y es muy fácil hoy en día no estar en una sala, es muy fácil estar en otro lugar.
El liderazgo siempre tiene que ver con manejar la energía de las personas. Todo el día o todos los días en tu trabajo lo que vienen son personas con sus propias historias y su energía tiene que estar a disposición del trabajo que tienen que hacer. Podríamos tener los constructos más complejos y los marcos más complejos, pero si la gente no está dispuesta a darte su energía, serían, bueno, constructos y marcos muy bonitos, pero nunca cambiará nada, porque el cambio, como el liderazgo, el cambio es fundamentalmente algo que tiene que provenir del corazón. Así que, por favor, daros permiso para estar en esta sala durante esta hora y durante el resto de las horas, puesto que este es el lugar donde tenéis que estar. Y estas son las personas con las que tenéis que estar. Y si dedicáis vuestra energía a este proyecto, lo haréis bien. Quizás hayáis visto la cita al inicio de mi presentación, pero esta es la cita completa de Jim Lowe. La energía, no el tiempo, es la moneda fundamental del alto rendimiento. No es el tiempo que dedicamos a un proyecto lo que consigue el éxito, sino que es la energía que nosotros tenemos en el tiempo que podemos dedicar a ese proyecto que nos permite conseguir el éxito final. Y mi propia historia sobre el tema de la energía, bueno, de cómo he acabado aquí esta mañana en San Sebastián delante de todos vosotros. Toda mi carrera cambió hace unos 7 años aproximadamente antes de empezar con este tipo de trabajo. Mi consultoría, que hace que viaje por todo el mundo, y ayer estuve hablando de este tema, y bueno, es un mundo muy distinto. Cuando mi hijo mayor, Kieran, yo vivo en Australia, por cierto, y él volvió de la universidad un día, tenía 19 años por aquel entonces, y estaba leyendo el periódico en casa y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dije, sí, claro que sí. Kieran, adelante. Entonces acércate con una silla. Los papás lo sabemos todo. Y la pregunta de mi hijo era, mira, papá, yo me lo paso muy bien en mi vida, pero no creo que tengo mucha alegría, no creo que gozo mucho. Y la pregunta es, ¿me puedes explicar la diferencia, por favor, entre una cosa y otra? Me lo paso muy bien, pero creo que no tengo mucha alegría. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como padre es una pregunta muy difícil, como progenitor es muy difícil, no hay nada que te prepare para esa pregunta. Y dije, pues no sé qué es lo que quieres decir, Kieran, explícalo un poco mejor. Mira, si me miras por fuera, papá, es decir, la circunferencia, creo que todo tiene buen aspecto, ¿no? Pero nunca estoy tranquilo, nunca estoy calmado, ni nunca me siento como pacífico. Y eso es lo que yo defino como alegría. Y mi hijo, 19 años, una buena universidad, buenos amigos, va al pub, practica deporte, pero el interior de ese chico de 19 años nunca está tranquilo, nunca está calmado, y eso es lo que defino como alegría. Y después dijo algo que me machacó. Me preguntó, ¿la alegría es algo que es a lo que aspiran los niños? Y significa que cuando creces te conformas con menos. Es decir, la alegría, que es una esperanza infantil que manejas. Se trata de algo infantil, algo que manejan los niños, y lo de crecer significa conformarte con algo menos de alegría. Y si estuviéramos ahora mismo en Siria, ahora mismo la diversión estaría muy bien, pero en fin, es una pregunta muy profunda. Y cuando comenté este tema con él, le dije, bueno, ¿tú cómo sabes que existe esa alegría que tú me comentas? Y me dijo, bueno, porque yo lo he experimentado. Por ejemplo, cuando yo tenía 12 y 13 años, tú tenías tiempo para llevarme al bosque. Solíamos salir mucho de acampada, y me decía que después de un largo caminar, cuando dejábamos las mochilas en el suelo y nos hacíamos una taza de té, estábamos sentados sin hablar, no era una conversación existencialista ni mucho menos, pero yo sabía cuando me sentaba en un madero al lado del fuego que en la vida no todo tiene la misma importancia. Hay cosas que tienen mucha importancia y otras que no tienen tanta importancia.
Y en lo que se refiere a mi vida hace solo 7 años, era que la energía, la pasión, la alegría que yo le estaba aportando a mi vida o a mi trabajo era menos que lo que merecía mi trabajo, era menos que lo que merecían las personas con las que yo trabajaba y era fundamentalmente menos de lo que yo me merecía yo mismo. Y tenemos que vivir y trabajar de la mejor manera posible, pero partiendo de la esperanza y de la alegría, si queremos atender a alguien que no seamos nosotros mismos. Y esto es especialmente importante para los líderes, puesto que un líder tiene la capacidad de proyectar tanto su luz como su sombra. Entonces, si el líder aparece en un lugar que no es tan alegre como él o ella quiere que sea, entonces esa energía no estaría al alcance de su lugar de trabajo. Y el resto sencillamente serían palabras. Y si no, fijaros en nuestro nuevo sistema, nuestro marco para tal o cual cosa, o fijaros en cómo hacemos la evaluación de personal y fijaros en el feedback. Bueno, si no hay alegría, no es nada. Significa prácticamente nada, más bien. Pero cuando Bill O'Brien, que era el consejero delegado de Hanover Insurance, cuando le preguntaron al final de su carrera cuál era la lección más importante que aprendiste durante todo ese tiempo como consejero delegado de Hanover Insurance, y Bill O'Brien dijo, el éxito de cualquier acción o de cualquier intervención o de cualquier proyecto o de cualquier trabajo de liderazgo depende fundamentalmente en el estado interior del interviniente, del líder del proyecto o del organizador de un proyecto. Lo que está aquí dentro afecta a lo que está ahí fuera. Y el alto rendimiento encuentra ese lugar, el alto rendimiento encuentra esa pasión, el alto rendimiento conecta con esa verdad y debido a ello este concepto siempre está conectado también con el corazón. Todo depende de cómo es uno mismo. Y cuando lees los informes sobre empresas, hablan sobre VUCA. Yo no sé si esto lo conocéis en España, estoy seguro que alguno lo conocerá. Describe las condiciones en las que trabajamos como VUCA: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y que el mundo está cambiando tan rápidamente que todos estamos acelerándonos muchísimo y que las fronteras entre nuestros hogares y los sitios de trabajo ya no existen. Hace 20 años decías, me marcho a casa y a no trabajar, pero ahora el trabajo lo llevas en el bolsillo. Entonces, la velocidad, la complejidad y la incertidumbre de nuestro trabajo parece ser que ha aumentado. Muchos en el comité, anoche en la cena, hablábamos de nuestros hijos, de vuestros hijos en casa o de mis hijos en casa y las vidas que ellos llevan y la velocidad a la que viven. Para mí, con 57 años, parece muy diferente en comparación con lo que era cuando yo era joven. Bueno, muchos sois más jóvenes que yo, pero VUCA es de lo que hablan. Y Otto Scharmer lo define como la edad de la disrupción o la época de la disrupción, cuando estamos creando resultados que realmente nadie quiere en las empresas. Hay muchas empresas que son grupos idiotas de personas inteligentes. Porque tú conoces a la gente por sí solas y dices qué inteligente es él o ella, pero nos reúnes a todos y de repente encontramos maneras muy inteligentes y muy precisas de hacer que la vida sea más difícil, porque hay una presión sobre el diálogo, sobre el escuchar, sobre la comunicación y también tenemos la velocidad de la vida que hace que estas personas inteligentes se convierten en un grupo no inteligente o tonto y es muy bizarro, muy raro. Bien, nuestras mentes occidentales intentan resolver todo al nivel de un problema, como si todo fuera algo complejo, pero lo complejo no es lo mismo que algo que es complicado. Cuando tú estás abordando condiciones complejas, lo complejo suele convertirse en una paradoja, en vivir con las cosas con las que tienes que vivir. No todo se puede resolver como si se tratara de un problema. Los sistemas complicados en los que trabajáis se pueden resolver a nivel de la resolución de problemas si trabajas lo suficientemente duro. Pero con lo complejo debes convivir.
Tienes que convivir con lo complejo. Y quiero proponer 9 complejidades que yo veo a las que se prestan atención y que se resuelven bastante bien en los lugares de trabajo. Y la gente a la que voy a citar son personas de verdad. Y el patrón que estoy recogiendo aquí proviene de personas de verdad, cuyo impacto sobre sus lugares de trabajo en 2016, sean deportistas o empresarios o funcionarios, son, bueno, aquí se dice que estas personas son coherentes. Y cuando vemos por qué es eso, sí que hay algunas características que tienen que ver con su rendimiento que yo creo que deberíais tener en consideración. Y yo no quiero que esto se quede en la cabeza, recordar eso, quiero que se establezca un diálogo con el corazón, puesto que sois personas que tienen energía para las personas con las que trabaja y quieres la mejor versión de ti ante tu gente. Sí, el trabajo que tienes en tu corazón se tiene que llevar a cabo bien y de una manera idónea. Bien, la primera de estas personas dijo lo siguiente: él hace un trabajo muy difícil, él trabaja en el deporte de élite y mucha de la gente con los que yo trabajo van a ir a Río de Janeiro, a los Juegos Olímpicos. Y uno de los líderes que me dicen que es un personaje destacado, bueno, estuvo con nosotros hace poco tiempo en un grupo y dijo: mira, este es mi trabajo, este señor tiene que decir a la gente que no vas a ir a Río de Janeiro, y es muy difícil mantener esa conversación. ¿Te imaginas eso? Llevas entrenando 4 o 8 años para ir a los Juegos Olímpicos y te va a decir un tío: no, que tú no puedes ir. Y pueden ir 4 fisioterapeutas, pero no 6, por ejemplo. Y te dice: bien, si yo puedo estar delante de la gente y sé que todo el mundo está librando una batalla que yo no conozco, tengo que ser amable siempre. Si no, no podría hacer mi trabajo. Y yo veo a los líderes que hacen 4 cosas hoy en día como respuesta a estos tiempos, y yo veo que se rinden. He visto a gente que ha perdido esperanza y líderes que van al trabajo y esperan que no descubran lo que están haciendo mal. Y veo que hay líderes que intentan mantenerse a la par, para mantenerse a la par de las exigencias del lugar de trabajo. Y hay líderes que intentan superar la velocidad de este tiempo. Y veo a otros líderes, a estos para los que os voy a dar un patrón, se levantan, se ponen en pie y dicen: mira, yo puedo hacer esto bien. Podemos trabajar con esperanza, podemos trabajar con pasión y podemos trabajar partiendo de un sitio que lo que hace es cambiar el trabajo que tenemos que hacer y que cambia el mundo en el lugar donde tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza esta actitud de estas personas? ¿Qué es lo que influye sobre estos líderes que se manejan con éxito en estos tiempos complejos? ¿Qué es lo coherente para ellos? La primera característica que veo en todos ellos, y estoy pensando en 16 personas y tengo sus entrevistas, saben que su liderazgo no tiene que ver con ellos, piensan que el liderazgo tiene que ver con otros. No es un ecosistema, están intentando crear un ecosistema. Saben que el liderazgo no tiene que ver con ellos, no se trata de conseguir yo el poder en la organización. Esto ya no es la postura del liderazgo coherente. El liderazgo para estas personas es un acto de servicio y un acto de generosidad. Soy líder para las personas y no sobre las personas. Esta es la manera antigua de pensar en el liderazgo. La gran figura está muy bien en una crisis. Yo soy Napoleón, el resto sois enanos, pigmeos. No es este tipo de liderazgo, es mucho más así. Un líder sí es diferente, un líder es diferente, pero realmente es uno de los demás. No está demasiado por delante, no es demasiado jerárquico. Y de hecho, el puente, la paradoja que cubren estas personas es que se levantan con confianza, pero nunca pierden de vista su propia humildad. Tienen confianza y a la vez son humildes. Y esto es lo importante, las dos cosas. No se trata de tener confianza o ser humilde, se trata de tener confianza y ser humilde. Jim Collins lo definió en su libro. En la parte más alta del liderazgo encontró a personas con una profunda humildad.
Así que la primera característica y una pregunta, si quieres comprobar si tu gente te ve así, ¿hasta qué punto se puede hablar así en las reuniones? ¿Es seguro hablar así en tus reuniones para comprobar que el sistema no tiene que ver solo con ti y no tiene que ver con decirte a ti lo que tú quieres oír? No tiene que ver con que la gente te tenga miedo, sino que es un verdadero círculo. Si puedes encontrar este equilibrio de confianza y humildad, podrás hablar de estas cosas. La segunda característica es que obtienen un estupendo feedback sobre su propio rendimiento. No acaban juzgándose a sí mismos por su propia intención, sino que reciben feedback sobre su impacto. Todos tenemos buenas intenciones, pero esto no es lo que importa a la gente. Lo que importa es el impacto que tienes. Y para obtener feedback del círculo exterior, no solamente feedback de las personas que conocen tus intenciones, sino feedback de las personas a las que lideras, las personas con las que trabajan, para poder crecer a través de este feedback. Y tu intención es importante. Esto es lo que significa desastre. La intención es la visión. Desastre en inglés significa una separación. Y es un desastre separarse de las estrellas, separarse de la visión. Tenemos que tener una visión en nuestro trabajo, pero nuestra intención es diferente al impacto. Y me encantan los que corren riesgos. Y me encantan las personas que hacen preguntas en el centro de trabajo. Y de vez en cuando puedo reñir a alguien para hacer una pregunta. Y mi pregunta es, ¿obtenéis feedback del círculo exterior? ¿Cómo sabéis cómo sois como líderes? ¿Cómo lo sabéis? Si no estáis ahora mismo en una posición de liderazgo, cuando pensáis en los que lideran a vosotros, conocen cuál es su impacto, porque son dos cosas diferentes. La intención, el impacto son cosas diferentes. ¿Y cómo es ser liderado por ti? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo es ser liderado por ti? Cuando alguien está delante de ti, ¿qué sienten al ser liderados por ti? Tenemos que planificar en ciclos más cortos, probar, iterar, cambiar el plan, planificación a corto plazo. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿la planificación en vuestra organización es real? ¿O son cuentos de hadas que llamamos planes estratégicos? Cosas que jamás van a suceder. Vuestra planificación es real. La cuarta calidad o característica del liderazgo coherente. No pierden de vista de lo que piden a otros que hagan. Los líderes no se desconectan del taller de la oficina. No pierden de vista lo que piden a otros que hagan. Muchos líderes muchas veces están en un sitio diferente, están hablando de las grandes cosas. La persona que trabaja en la oficina, ¿cómo es ser él o ella? ¿Cómo es trabajar para ti? Y el líder que pierde esto de vista tiene el riesgo de desconectarse y desde luego tiene el riesgo de tener un bajo rendimiento. El espacio aéreo. Muchos trabajadores me dicen, me siento como un controlador aéreo con demasiados aviones en el aire. Es como me siento hoy. Y nuestro líder se levanta todos los años y dice, buenas noticias, solo van a despegar 4 aviones más. Y todavía no hemos aterrizado los aviones del año pasado. No sabemos a cuáles se le está acabando el combustible, no sabemos cuáles llevan pasajeros, cuáles llevan mercancías. Mucha gente me dice que se sienten como controladores aéreos, con demasiados aviones en el aire, demasiados cambios puestos en marcha y demasiadas pocas cosas terminadas. Tenemos que prestar atención a las personas y su rendimiento en esta paradoja, en esta tensión. No tiene todo que ver con el rendimiento. A veces ese rendimiento no se puede sostener si las personas no están contigo. Puedes conseguir un alto rendimiento poco tiempo siendo duro, pero no puedes mantener el rendimiento a largo plazo sin por lo menos prestar atención a cómo está la gente.
Hay que equilibrar el rendimiento con el aspecto personal. Y yo preguntaría, ¿cómo es el espacio aéreo que está por encima de vuestra gente en el 2016? ¿Cómo se siente vuestra gente? ¿Tienen muchos aviones en el aire? ¿Demasiados aviones en el aire? ¿Cuándo aterrizamos el último avión con calidad? Esta sería mi pregunta. La quinta característica es que los líderes de unidades de alto rendimiento encuentran la manera de aumentar la cantidad total de poder en su organización. No se trata de regalar su poder, sino encontrar la manera de que las personas tengan más poder, dar poderes de toma de decisión al mayor número posible de personas sin perder de vista lo que hay que hacer. Y en buenas empresas, en buenas organizaciones, encuentran la manera de que todo el mundo sienta que tiene autonomía. Es lo que quiere los millennials, esta gente joven que espera tener un grado de autonomía. Por lo tanto, encontrar la manera de aumentar la cantidad de poder. En el Hotel Ritz-Carlton de Londres, yo no me he quedado ahí, pero me dicen que ahí las personas que limpian las habitaciones se pueden gastar 2.000 libras para resolver un problema si hay un problema en la habitación que están limpiando. Y el valor del Ritz-Carlton es el que recibe el problema, es el propietario del problema. Por los que dirigen ese hotel quieren pensar que hay liderazgo a todos los niveles y no solo en la parte más alta de la organización. Así que si estás limpiando la habitación y encuentras un problema, es tu problema y tienes hasta 2.000 libras para resolver ese problema. Así que todo el mundo tiene que liderar en su área de trabajo. Y mi pregunta sería, ¿hasta qué punto hacemos esto? Siempre habrá una jerarquía, se necesitan posiciones de liderazgo, pero la jerarquía significa que hay más personas que tienen voz y capacidad de toma de decisiones. Y encontramos el equilibrio entre jerarquía y jerarquía. Esto es importante para el alto rendimiento en el 2016. ¿Y qué intenciones tienes respecto a crear las condiciones para que puedan crecer otros líderes? ¿Pensáis en cómo son las cosas para otras personas y cómo pueden tener ellos también la oportunidad de ser líderes? La séptima cualidad o característica que quería plantear es la inteligencia narrativa, la capacidad de contar la historia del grupo ahora mismo. Tenemos tanto trabajo, nuestro trabajo es tan frenético de muchas maneras, que las personas que pueden dar esperanza contando bien la historia son personas muy valiosas en una organización. ¿Tu organización de qué trata ahora mismo? Queremos una coherencia narrativa en las organizaciones. Y hay 6 preguntas. Lencioni utiliza 6 preguntas para la coherencia organizativa. Dice, si se pregunta a la gente al dejar la oficina por la tarde estas 6 preguntas, las preguntas deberían ser razonablemente parecidas si el centro de trabajo tiene claridad, si tiene coherencia. ¿Por qué existimos? ¿Cómo hacemos que el mundo sea un sitio mejor? Es una pregunta muy amplia. ¿Por qué importa que estemos aquí? Es la primera pregunta que hace. La segunda pregunta es, con este objetivo, ¿cuál es nuestro marco ético? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuáles son nuestros valores? He visto vuestros valores en la pantalla esta mañana como organización aquí. La tercera pregunta, no el gran porqué, pero el pequeño porqué. ¿Cuál es nuestro trabajo ahora? Si esta es la razón para existir, ser de servicio para el público, hacer que esta ciudad, las personas con las que trabajamos, florezcan. Esta tercera pregunta es, ¿cuál es nuestro trabajo en realidad? ¿Proporcionamos servicios para qué? Y en cuarto lugar, ¿cuándo tenemos éxito? No sabemos cuándo tenemos éxito. Y si no sabemos cuándo tenemos éxito, ¿cómo celebramos el éxito? Si no sabemos cuáles son nuestros criterios de éxito, si no conocemos nuestra métrica del éxito, ¿cuándo celebramos una fiesta? Y 2 preguntas más operativas, pero igualmente importantes en la parte de abajo. ¿Qué es lo más importante en nuestra organización ahora mismo? ¿Y quién tiene que hacer qué?
A veces lo dejamos después de las primeras tres, pero estas dos preguntas al final son muy importantes. ¿Cuál es nuestro enfoque, nuestro objetivo ahora y quién tiene que hacer qué? Si preguntamos a todas las personas al dejar la oficina después de trabajar y si las respuestas son muy diferentes, no hay coherencia en el centro de trabajo. Es así de sencillo. Si se hace esta pregunta y las respuestas se parecen razonablemente, podemos estar bastante seguros que la inteligencia narrativa, la coherencia del centro de trabajo es evidente. No podemos depender de los datos, lo tenemos que convertir en una historia. Los datos tienen fuerza, pero los seres humanos dan sentido a las historias y las cifras deben ser los motores de la historia y la historia del lugar debe ser bien contada por el líder. Entonces habría que preguntar cómo de clara está la narrativa en vuestro equipo. ¿Cómo de clara está la narrativa en vuestro equipo? La octava característica es que todas estas personas de las que estoy hablando, las veo sus caras ahora mismo al hablar. Todos estos hombres y mujeres en tiempos muy complejos, todos tienen la capacidad de hacer unas preguntas que dan energía a los demás y algo que podemos llamar preguntas escandalosas. Las afirmaciones dicen a las personas lo que tienen que hacer, pero las preguntas abren posibilidades. Y todas las personas con las que yo trabajo y que yo considero de alto rendimiento y que su gente considera que son de alto rendimiento, son capaces de hacer unas preguntas fantásticas. Y yo me pregunto, ¿qué preguntas tendríais vosotros para vuestra organización? Tal vez hayáis oído la historia de IDEOF, la compañía de diseño, cuando una empresa de servicios de salud les pidió que analizaran la experiencia de sus pacientes. La empresa fue a analizar la pregunta y cuando volvieron hicieron que todo el mundo mirara una pantalla en blanco durante 12 minutos. Este fue el informe que presentaron a los administradores del hospital. ¿Cómo es la experiencia de nuestros pacientes? 12 minutos mirando el techo. Y su informe fue, cuando eres paciente en uno de los hospitales, pasas mucho tiempo mirando al techo. Y no es una experiencia demasiado agradable. Pero provocó un cambio. Fue muy sencillo, pero provocó un cambio, porque eso no es lo que quería la gente. En Google Australia, una mujer joven que lidera Google Australia ahora, esta es su pregunta escandalosa. ¿Cómo lideraría de manera diferente si liderara un ejército de voluntarios? Tendría que cambiar mi liderazgo si mi personal fueran voluntarios, porque quiere que su personal se sientan como voluntarios y no como reclutas. La gente seguiría viniendo a trabajar si no cobrara por ello. Una pregunta muy difícil. En las escuelas en Australia, Nueva Zelanda, en Inglaterra, donde acabo de estar trabajando, esta es una pregunta escandalosa. ¿Hay niños invisibles en vuestro colegio? ¿Hay niños o niñas que vengan al colegio y no esperan nada y como consecuencia reciben muy poco? Vienen por la mañana, se sientan, sacan los libros, hacen lo que se les pide, no hace falta saber cómo se llaman, no hace falta saber quiénes son sus madres, no hace falta saber qué deportes les gustan, simplemente están ahí. ¿Esto es suficiente para ti? No es suficiente para los profesores. Tener niños invisibles en el colegio. Y estos son ejemplos. He trabajado con dos colegios últimamente que han conseguido enormes avances a la hora de encontrar sus niños invisibles y decir, esto no lo vamos a hacer con los niños. Todos los niños tienen que ser vistos y supone una enorme diferencia. Y en líderes así queremos encontrar el equilibrio entre decir a la gente lo que tiene que hacer y preguntarles lo que hay que hacer. Y se puede conseguir una enorme fuerza en el centro de trabajo haciendo preguntas, porque las preguntas dan a las personas la posibilidad de abrirse.
Las instrucciones son algo que tienen que seguir, pero las preguntas les abren un nuevo camino. Y ¿os imagináis una pregunta que podríais hacer en vuestro centro de trabajo que pudiera ser una pregunta escandalosa y que creara una mayor energía entre los trabajadores? Y por último, la novena característica, para mí es sorprendente. Yo no sabía que esto iba a estar dentro de su patrón. Todas estas personas profesionalizan la salud y el bienestar. No ven su propia salud o la salud de las personas con las que trabajan como algo personal. Lo ven como una responsabilidad profesional. Quieren que su gente se sienta bien. Quieren que las familias de su gente estén bien. Quieren que los padres vayan a casa de buen humor para ver a sus mujeres y sus hijos. Quieren que las mujeres vayan a casa con energía y entusiasmo y esperanza. No ven a la gente como sirvientes del trabajo. Ven a las personas como seres humanos que tienen que ser cuidados y profesionalizan su propia salud, no solamente la salud de su gente, sino que estas personas toman en serio su propia salud, porque saben que esta es la energía que aparece delante de su gente todas las mañanas. Si tú no estás bien, el sitio no va a estar bien. Tienes que cuidarte. Y no es una cuestión personal, es una responsabilidad profesional también. Y muchos de ellos tienen Fitbits y hacen yoga en los centros de trabajo y todo tipo de cosas que ayudan a la gente. Pero su criterio fundamental es que aquí vas a estar bien y cuando vayas a casa vas a estar bien. Y cuando estés en casa no esperamos que trabajes. Esperar que la gente conteste correos por la noche, no se trata de eso. Apágalo, vete a casa y pasa el tiempo con tu familia. Vete a correr, haz lo que tengas que hacer. Porque el trabajo es algo emocional y una manera de liberar las emociones es tener tiempo para pensar fuera del trabajo. ¿Y cómo evitamos que nuestra gente esté siempre conectada? ¿Cuál es la frontera digital para vuestra gente? ¿Se espera que trabajen por la noche? ¿Es esto justo? Hablábamos de esto anoche. Algunos estábamos trabajando mientras cenábamos. Mi hija tiene 23 años. Cuando la recogía de una fiesta, cometí un gran error. Si alguna vez estás en una fiesta y necesitas transporte, llámame. Es lo único en lo que me ha hecho caso. Así que a las 2 de la mañana me llama, es mi hija. Dice, papá, ¿me puedes recoger de la fiesta? Y a mis dos amigas, porque sus padres están durmiendo. Y cuando recojo a mi hija, las tres se meten en el asiento de atrás del coche. Digo, hola chicas, hola, hola. Dicen, hola, hola. Y ahí voy. Y por el espejo retrovisor ves las luces de sus teléfonos. Y estas tres chicas están ahí sentadas juntas, solas en el asiento. Es un mundo loco. Estas tres mujeres jóvenes que están juntas, que podrían hablarse, no están juntas para nada. Hay consecuencias cognitivas de estar siempre conectado. Hay consecuencias cognitivas al estar siempre conectados. Y estoy seguro que hay mucha gente aquí que siempre está conectada. Esto no es sostenible y el alto rendimiento no es sostenible a ese ritmo. Hay que buscarse momentos para liberarse, para descomprimirse. El trabajo debe ser sacrificio, por supuesto, pero también tiene que tener renovación. Sacrificio y renovación es el equilibrio que intentamos buscar. El trabajo, por supuesto que es sacrificio, es duro, pero hay que tener renovación también. No hay que esperar a la jubilación, no hay que esperar a las vacaciones. La renovación debe ser parte del día laboral. Momentos en que la gente pueda cuidarse y estar bien. Así que, ¿qué podéis hacer para evitar que vuestra gente esté siempre conectada? Una pregunta sencilla y tal vez algo pequeño. ¿Qué podríais hacer para que vuestra gente encuentre la renovación en su vida laboral? La abertura es el nuevo marco de liderazgo por defecto. El mando antes era así, controlar y mandar. El liderazgo es mucho más así hoy en día, mucho más una invitación
mucho más abierto. Los millennials no son liderados así. El mundo es demasiado complejo para liderarlo así. La apertura es el nuevo sistema por defecto. Y a veces, por supuesto, que hay que dar órdenes y hay que mantener los estándares. Pero cuando eres un niño en la playa, aprendes muy rápidamente. Con mucho viento en la concha, te preguntas, ¿cuánta arena puedo tener en la mano? Y si hace mucho viento, puedes cerrar la mano y no se lo lleva el viento, pero hay muy poca arena en la mano. Y otra manera de contestar la pregunta, ¿cuánta arena puedo tener en la mano?, es coger mucha arena en la mano y dejar que el viento se lleve todo lo que quiera y acabarás teniendo más arena en la mano. Así que si tu liderazgo es de mano abierta, la gente te decepcionará de vez en cuando, por supuesto, pero aún así acabarás con más. Y el líder que intenta mandar y comandar y influir en todos los pensamientos de su gente no lo conseguirá. Es demasiado solitario. Nuestro tiempo exige el genio del grupo. Esto lo sabe un ganso. Un ganso puede viajar del hemisferio norte al hemisferio sur simplemente utilizando el genio del grupo, y nuestro liderazgo requiere el genio del grupo. Aquí hay mucho texto en esta diapositiva y no me gustan las diapositivas con mucho texto, pero si vemos lo que han hecho los líderes tradicionales y lo que están haciendo los líderes más modernos, colaborativos, podemos ver este cambio que he intentado explicar esta mañana. Espero que tenga sentido. No os voy a pedir que lo leáis todo, pero repasarlo rápidamente y veréis que el liderazgo de puño cerrado y el liderazgo de mano abierta, y podemos ver las transiciones que está intentando hacer la gente para asegurar que sus centros de trabajo sean centros de coherencia y de alto rendimiento. Lo que se consigue en estos sitios es un lugar donde la visión y los valores encajan lo que realmente sucede en ese lugar. Aquí están los eventos de la organización, aquí los patrones de comportamiento y los procesos, las estructuras. Y cuando estas tres cosas están alineadas con la visión y los valores, entonces tenemos un centro de trabajo coherente. Esto es del trabajo de Peter Singer y Daniel Kim. Y creo que las diapositivas estarán disponibles en QEPA. Si alguien viene a nuestro centro de trabajo y hace un seguimiento de los patrones y analiza nuestros sistemas y estructuras, queremos que estas cosas encajen con la visión y los valores. Y el trabajo de los líderes consiste en hacer que nuestro centro de trabajo sea coherente. Cuando trabajé por primera vez con el equipo de rugby de Nueva Zelanda, por dar un último ejemplo práctico, Nueva Zelanda es el mejor en rugby. Si hablamos de deporte de élite, son extraordinarios. Este fue el evento. Saludé, dije, hola, me llamo Brendan. Se levantó, era enorme, es como si se hubiera puesto el sol al levantarse. Y me dijo, bienvenido, te estábamos esperando. Y dije, estupendo. Y luego me dijo, ¿tienes un teléfono? Y dije, sí, tengo un teléfono. ¿Me das tu teléfono, por favor? Y pensé, ¿qué está pasando aquí? ¿Quieres mi teléfono? Es como pedirme uno de mis hijos. Bueno, en realidad le hubiera dado uno de mis hijos. Así que le di mi teléfono. Me llevó a una pared que llevaban los nombres de todos los jugadores de los All Blacks y me puso contra la pared y fue a un pequeño armarito y sacó la Copa del Mundo de rugby. Me dijo, sujeta esto, y vino aquí con mi teléfono. Sacó dos fotos de mí con la copa en las manos y me dijo, envía esto a tus amigos en Irlanda, de donde vengo originalmente, y diles que por fin los irlandeses han puesto sus manos en la Copa del Mundo. Y todo el día hacía cosas así. Y él está en la recepción. Y él hacía esto constantemente con otra gente. Y al día siguiente, cuando fui pronto, estaba hablando con él. Y le dije, estuvo muy bien lo que hiciste ayer.
Y me di cuenta al verte que no era solamente un evento, sino que era un patrón de conducta. Esto lo haces mucho. Debes contar con el permiso de tu organización para salir de tu mesa para saludar a la gente. Y ¿sabéis lo que me dijo? Esa es nuestra visión. ¿Sabéis cuál es nuestra visión? Unimos e inspiramos a la gente de Nueva Zelanda. Unimos a la gente de Nueva Zelanda alrededor algo que les encanta y les inspiramos para ser grandes. Y yo estoy en la recepción de todo eso. Y él es coherente y él sabe que está en esa posición adelantada de esta historia. Y este es el tipo de liderazgo coherente que nosotros queremos. Esto es el ADN de los equipos de alto rendimiento. Y bueno, me pregunto cómo en vuestros lugares de trabajo, cómo se plantea este tema del ADN. Una ambición no razonable, el ser el mejor, el hacer las cosas que están más allá de lo que espera la gente, el tener una percepción sobre el rendimiento de uno mismo, el no adivinar cómo son las cosas o conocer las cosas adecuadas, no todas, sino las cosas adecuadas para que todo el mundo pueda participar bien y para que todo el mundo pueda generar un feedback sobre lo que deben hacer y para que podamos montar los equipos idóneos para abordar los problemas y que es un liderazgo de alto nivel o de altísimo nivel. Y netball es ¿conocéis el deporte de netball? Que es un deporte para mujeres y son los segundos mejores después de Australia, ¿eh? Pero bueno. Bien, yo creo que eso ya es suficiente. Yo espero que estas 9 provocaciones que he planteado o esas 9 preguntas creo que hayan provocado pensamientos sobre el liderazgo y espero que ahora hayáis pensado también en vuestro papel como líderes. No sé, 6 o 7 de estas preguntas quizás sean muy fuertes, pero hay 2 o 3 que quizás deberían recibir esta atención. Y si así fuera, ahí queda un trabajo por hacer para llegar a ser más coherentes o para o tener un trabajo de mucho más rendimiento. Os deseo lo mejor y espero que no haya sido demasiado duro para vosotros y estoy seguro que la interpretación ha sido experta porque Mike y su compañero son fantásticos, pero espero que se haya trasladado bien el matiz. Cuidaros, por favor, cuidaros y sentiros bien, encontrad la energía que necesitáis para vuestros lugares de trabajo e ir ahí con una actitud que sea positiva y que sea coherente y haz que se produzcan cosas buenas.